Bueno, vamos a ver cómo se estructuran los elementos dentro de la tabla periódica. Vemos que están clasificados en filas y columnas. Las filas se denominan periodos. ¿Qué significan los periodos? Pues lo que me está indicando es que los elementos que están en ese periodo van a tener un número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Es decir, si yo me voy al primer periodo, veo que hay dos elementos, hidrógeno y helio, y esos dos elementos son los únicos dos elementos que tienen una capa de electrones. Si me voy a la segunda fila, que es el periodo 2, aquí ya veo que hay 8 elementos. Estos 8 elementos son los únicos 8 que tienen dos capas de electrones. Sería el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Si me voy a la tercera, pues veo otros 8 elementos, que son los únicos 8 que pueden tener 3 capas de electrones, porque están en la tercera fila. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y así sucesivamente. Es decir, todos los que estén aquí tienen 4 capas de electrones, los que están en el quinto periodo tienen 5, todos estos que hay aquí y esta fila de las dos que hay abajo, esta que pone lantánidos, son los que tienen 6 capas de electrones, y por último lugar, los que están en el periodo 7 y la fila de abajo del todo de los actínidos son los que tienen 7 capas de electrones. Esto con respecto a los periodos, que son las filas. En las columnas, bueno, lo más interesante es que en general me va a determinar el número de electrones en la última capa. ¿Vale? La última capa que, como hemos visto, no todos van a tener el mismo número de capas. ¿Vale? Entonces, si yo me voy a la primera columna, que sería el grupo 1, como en la numeración que vemos aquí, hay otras numeraciones en las que pone 1A. Bueno, pues vemos que esos 7 elementos que hay ahí son los que tienen solo un electrón en la última capa. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Qué es lo que pasa? Que el hidrógeno tiene solo un electrón en la última capa y su última capa es la primera, porque está en la primera fila. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si me voy al sodio, como está en la primera columna, en el grupo 1 o 1A, sé que va a tener un electrón en la última capa, pero como está en la tercera fila, es decir, en el tercer periodo, pues va a tener 3 capas de electrones. ¿Vale? Es decir, el hidrógeno tiene una capa de electrones, el litio 2, el sodio 3, potasio 4, rubidio 5, cesio 6 y francio 7. Esos serían sus capas de electrones. Pero todos, en la última, van a tener un electrón. Análogamente, los que están en el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cada uno tiene un número distinto de capas de electrones, pero todos en la última tienen solo 2 electrones. Bueno, si nos saltamos todas estas que están por aquí en medio, en los metales de transición, me voy aquí a la columna 13, que en otras nomenclaturas se le conoce como 3A. Estos elementos son los que tienen 3 electrones en la última capa. ¿Vale? Y seguimos. Estos serían los que tienen 4 en la última capa. Sería el grupo 4A o 14. Estos tendrían 5 en la última capa, 6 en la última capa, 7 en la última capa. Y llegamos a la columna de los gases nobles, que son los que tendrían 8 en la última capa, con la excepción del helio, porque el helio solo tiene una capa de electrones y solo caben 2 electrones, pero todos los demás, neón, argón, kriptón, xenón, radón, bueno, pues todos esos van a tener 8 electrones en la última capa. Esta es un poco la idea de cómo se clasifican los elementos dentro de la tabla periódica. Bueno, a partir de aquí, si yo, por ejemplo, cojo un elemento cualquiera, por ejemplo, me voy aquí al azufre, la S. Bueno, yo digo, bueno, el azufre está, como vemos, en la fila 3, ¿vale? Luego va a tener 3 capas de electrones. Y ahora hemos dicho que la columna de los gases era la que tenía 8 en la última capa, estas tendrían 7, y estos elementos tendrían 6 electrones en la última capa. Luego el azufre va a tener 6 en la última capa. Es decir, hemos dicho que tendría 3 capas de electrones y 6 en la última capa. Bueno, si entro aquí a ver cuál es su configuración, pues veo que efectivamente, aquí a la derecha vemos que tiene 3 capas de electrones y además en la última tiene 6, ¿vale? Tendría en la primera capa 2, en la segunda 8 y en la tercera 6. Por ejemplo, me voy al potasio. Pues el potasio
como está en la fila 4, pues yo sé que va a tener 4 capas de electrones. Como está en la primera columna, va a tener solo un electrón en la última capa. Entro a ver su configuración y veo las 4 capas y un electrón en la última capa, ¿vale? Tendría 2, 8, 8 y 1. Aquí a la derecha se ve. Del mismo modo, si a mí me dijeran de qué elemento es un átomo que tiene 2 capas de electrones y 2 electrones en la última capa. Pues bueno, como me dicen 2 y 2, me voy a la fila 2 y a la columna 2, con lo cual sería el berilio, que como vemos tiene 2 capas de electrones y 2 electrones en la última capa. O si me dijeran, por ejemplo, que tiene 4 capas de electrones y 7 electrones en la última capa, bueno, pues como me dicen que tiene 4 capas, me tengo que ir a la fila 4. Y ahora, como me dicen que tiene 7, bueno, yo sé que los de esta columna, perdón, tienen 8 electrones en la última capa. Pues me voy al anterior que tendrán 7. ¿Vale? Busco aquí en esta columna, la fila 4, me sale este elemento, que es el bromo. Y vemos que tiene sus 4 capas y 7 electrones en la última capa. Tendría 2, 8, 18 y 7 en la última capa. Esta es un poco pues la manera de organizar los elementos dentro de lo que es la tabla periódica. Entonces, en función de las filas y las columnas, es decir, de los grupos y periodos, pues podemos, a simple vista, localizando los elementos en la tabla, pues saber un poco el número de capas que tiene y los electrones que tendrán en la última capa.